Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio de Entrevista. Hoy vamos a hablar con el autor de uno de los libros más interesantes que ha aparecido en los últimos tiempos en materia de la política argentina, que es este, que es El Porqué. Estoy hablando de José Nathanson, que enseguida está con nosotros. Y es muy interesante por varios motivos, porque primero no esconde la opinión del autor. José fue columnista de muchos medios de página, en Le Monde Diplomatique, aparte es un hombre que estudia, que se dedica al estudio de la ciencia política. Pero me parece que hay algo que es interesante en este libro, que es que no esconde lo que piensa, y sin embargo trabaja rigurosamente para tratar de entender por qué Cambiemos y Mauricio Macri se constituyeron, primero como jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, luego como presidente de la Nación, y con otro aditamento, a priori, antes de sentarme a charlar con él, que me parece que vale la pena mencionar, que es no minimizar el fenómeno de Cambiemos como un hecho de buena voluntad y demás, pensándolo como una estructura política en la que se piensa, en la que se hace, en la que se cuenta una realidad para no parecerse con algo con lo que se ha discutido, y que viene después de 12 años de kirchnerismo, que en el primer capítulo Nathanson analiza para intentar buscar una de las concausas que llevaron a Cambiemos al gobierno nacional. Vale la pena escucharlo y vale la pena leer el libro, y ya lo estoy recibiendo al autor. ¿Qué haces? ¿Qué tal, Luis? Gusto verte. ¿Cómo va? Por Placer. favor, por Gracias. favor. Todo bien. ¿Cómo va el libro? Va bien, ¿eh? Bien, sí, se está vendiendo muy bien. Por suerte, sí, está en los rankings. Está muy bien. O sea, que lo aparte, yo fui a verlo a la librería, Sí. Estaba ahí. Sale la segunda edición ahora, así que... Bueno, ¿arrancamos? ¿Cómo no? Me encantó la primera imagen, esto de la dentera, no sí. me acuerdo del otro término. Tiricia. ¿Qué es la tiricia o la dentera? Es un término que saqué de un diccionario de medicina, que es el escozor, la sensación de rechazo, digamos, que te produce en la piel. Por ejemplo, arañar un pizarrón o tocar goma espuma con la yema de los dedos. Tergopor, esa Sí, cosa. tergopor, y que la antropología dice que tiene que ver con, viste que muchas veces es el ruido agudo, también el chirriar de unos zapatos, que tiene que ver con el grito que pegaban los monos en señal de peligro, y que eso todavía a nosotros nos eriza. Y yo lo que digo es que eso es lo que me provoca a mí, me provoca ver los festejos del macrismo, los globos, el baile. ¿Te da tiricia los globos? Sí, sí, o sea, empiezo el libro confesando ese rechazo, y todo el libro es un intento de superar ese rechazo, un intento casi diría psicológico, digamos, de superar ese rechazo, para tratar de entender por qué funciona el macrismo. Pero digo, vos lo planteas al principio como viendo la imagen de los globos, de festejo de la noche. El bailecito, los globos. Te digo, ¿la dentera es tuya respecto del modelo Cambiemos o solo de los festejos? No, los festejos me parece que condensan aspectos importantes de lo que es Cambiemos, que tienen que ver con el origen de clase, con cierta frivolidad en el manejo de las actuaciones públicas, con una puesta en escena que parece espontánea, pero que al mismo tiempo está muy estudiada, pues yo sé que los globos lo han estudiado, digamos, surgió como algo espontáneo, pero después, como todo, lo han medido. Entonces, es como una especie de condensación de algunos rasgos que a mí me generan rechazo respecto al gobierno actual, pero que al mismo tiempo trato, insisto, de trascender y de superar para entenderlo. Te robo un poco la estructura, porque vos dedicas tu primer capítulo a decir, bueno, ¿qué pasó? Sí. Y sos bien claro, en el primer gobierno de Néstor, al que consideras virtuoso en muchas cuestiones, el primer gobierno de Cristina, y ya el origen para vos de la derrota es el 54%. Sí, yo creo que el kirchnerismo empieza a declinar cuando Cristina gana el 54% y entiende, como yo pongo ahí como un dato tallado en piedra, lo que en realidad era una realidad social contingente. El kirchnerismo se olvidó en ese momento, empezó a olvidarse de algo muy importante, que es que la hegemonía política no se construye con los que ya tenés, sino con los otros, que era lo que el kirchnerismo había hecho de manera muy asombrosa y muy virtuosa en el momento más brillante del ciclo kirchnerista, que es el que empieza con la 125 y termina con la muerte de Néstor en 2010. En ese momento que el kirchnerismo se reinventa, renace, conquista nuevos sectores, saca matrimonio igualitario, aguache, una serie de iniciativas, el bicentenario, iniciativas muy importantes. El kirchnerismo había entendido que la hegemonía se construía con los otros. Yo creo que a partir del 2011 empezó un declive, perdió la clase media baja, perdió aliados, perdió al moyanismo social, digamos, no se resquebrajó. Muchos dirigentes también. Se fue Massa, se fue Moyano, dirigentes que se fueron alejando del kirchnerismo, y me parece que a partir de ahí es cuando empieza el declive del kirchnerismo, que se ve en el 2013 con el triunfo de Massa en la provincia de Buenos Aires, y que el kirchnerismo malinterpreta. El kirchnerismo piensa que, bueno, como conservaba la primera minoría, que efectivamente era así, todavía podía ganar las presidenciales, y después se demostró que no. Bueno, hay algo muy interesante, vos planteas el 54% ensoberbeció, Sí. y se encerró. Vamos, Sí. ¿Crees que este es el motivo de la soberbia que algunos le achacan a Cristina, o crees que es implícita ella misma?
Es un adjetivo al que le uso un poco. Yo primero, como todo buen politólogo, le uso a la personalización o personificación de las cuestiones políticas. La soberbia es un adjetivo que tiene mucho que ver con la personalidad de las personas. No digo que la personalidad de las personas no influya en los procesos políticos, digo que yo trato de mirar otras cosas. Por eso nunca uso esa expresión. Sí diría que en ese momento el kirchnerismo, a partir de ese momento el kirchnerismo tiende más a encerrarse que a abrirse. Y eso constituye un problema. Sobre todo cuando vas perdiendo aliados, cuando vas perdiendo votos y cuando no tenés una situación económica y social tan virtuosa como la que habían tenido por lo menos hasta ese momento. Vos hablás de datos concretos de lo que fue el proceso cronológico, pero sí, uno se tienta a hacer historia contrafáctica. Sí. La muerte de Néstor no solo fue la tragedia personal de la pérdida de Néstor Kirchner, sino también fue la pérdida de esta intuición política de lo que era el kirchnerismo. Sí, es probable que la muerte de Néstor le haya sacado al kirchnerismo una antena con un sector de la sociedad y sobre todo la dirigencia peronista, que había funcionado de una manera interesante hasta el momento y que era importante para la construcción kirchnerista, para el dispositivo político kirchnerista y que después no fue reemplazado. Porque yo creo que Cristina intentó en su momento dos cosas que no le salieron. Por un lado, construir un sucesor. Muerto Néstor, no había sucesor, digamos. Entonces, creo que Vudú fue una pésima elección, pero que iba en ese sentido. Creo que la designación en su momento de Jorge Capitanich como jefe de gabinete, un gobernador que venía de una provincia importante, con dotes políticas y demás, pero fracasó en ese sentido. Entonces nunca pudo ser reemplazado Néstor en ese sentido. Y el apoyo que vos mencionás muy bien, a regañadientes a Scioli o Tibio, bueno, que vos lo mencionás en Horacio González. Sí. Que usa la frase... El voto de jarro. Eso. Sí, yo creo que ahí el kirchnerismo, a ver, por un lado, para ordenar la respuesta, por un lado, una situación económica, vos dijiste, el tercer kirchnerismo, el segundo gobierno de Cristina, fue peor que los anteriores y todas las variables se deterioraron, salvo dos, que son deuda y empleo. Son dos variables que se mantuvieron bien durante el tercer kirchnerismo, deuda y empleo. Todas las demás, pobreza, crecimiento, exportaciones, superávit comercial, todo el resto de la macroeconomía se deterioró, eso por un lado. Por otro lado, un amesetamiento de los avances sociales que habían llegado claramente a un techo, estaban llegando a un techo, y por el otro lado, una especie de saturación de la batalla cultural. A eso. Claro. Creo el discurso épico. Sí, me parece que el kirchnerismo quiso compensar con una saturación de darle parche al relato, la dificultad para seguir mostrando avances como los que había logrado hasta el momento, habían sido, desde mi punto de vista, muy brillantes. Y en lugar de compensar, lo que hizo fue irritar. Me parece que ahí se produjo un poco el quiebre. Quiero meterme a analizar un poco el tema del porqué de Macri, pero para cerrar el primer análisis del kirchnerismo, vos decís que hay algo que es muy interesante, que es el divorcio del kirchnerismo con la clase media-baja. Sí. O sea, vos claramente decís, bueno, clase baja estaba asistido, había presencia. Clase alta había... Pero la clase que definí que... Me gusta, el vendedor, el garbarino... Es una expresión que tomo de un amigo de Pablo Semán que se llama moyanismo social. ¿Qué quiero decir con clase media-baja? Puede ser un camionero que gane 30 lucas, 35 lucas. Claro. ¿Cuánto gana un camionero? Ponele. Ser un enfermero de un hospital del Gran Buenos Aires, puede ser un docente, puede ser un pequeño comerciante de Loma de Zamora. O sea, ese enorme sector social o creciente que el kirchnerismo había hecho mucho por expandir, y que fue empezando a perder porque el kirchnerismo no le ofreció respuesta a dos cuestiones que para ese sector eran importantes, que eran inseguridad e impuesto a las ganancias. El kirchnerismo no tenía respuesta a esos dos problemas. Creo que eso contribuyó a alejar la clase media-baja. Moyano es la expresión política o sindical de la clase media-baja, no es el representante, después no van y lo votan a Moyano. Massa logró llevarse una parte importante de ese voto y después una parte importante de ese voto fue a Cambiemos. Y yo creo que ahí el kirchnerismo empezó a perder. Hay última metáfora del kirchnerismo que es lindísima, que es la pareja del Galicia, que de paso ahora tenemos problemas. Sí, Paola Barrientos. Sí, ahí lo que digo es que... Entre Marcos y... Claro, entre Marcos y Claudia. Lo que digo es que el kirchnerismo había logrado conquistar a Paola Barrientos, la actriz que hace de gastadora compulsiva, la pareja de Galicia, pero que todos nos imaginamos a Claudia, que es su personaje, votando a Macri, que el kirchnerismo tenía el actor, pero se había olvidado el personaje. Claro, y Paola se manifestó públicamente. Públicamente, en los Martín Fierro, si él se insultó con algún periodista. Es muy interesante. Sí, yo creo que eso condensa un poco lo mismo 678 y Carta Abierta, que son los dos grandes dispositivos simbólicos del kirchnerismo. Yo creo que mostraron en ese último tiempo un trayecto muy errático. 678 que funcionó muy bien como un programa en su momento un momento defensivo del kirchnerismo, donde los kirchneristas iban casi a la búsqueda de la verdad, que después se convirtió en un boomerang que de tanto machacar, irritar y demás, le jugaba en contra, y lo mismo Carta Abierta. Claro. Hablemos un poco del macrismo, y vos tomás la hipótesis específicamente, decís, no se confundan, Macri no es la dictadura, Macri no es el menemismo,
¿Por qué? Bueno, la dictadura no es por un motivo básico, que yo creo que es un gobierno que se mueve dentro de los perímetros amplios del sistema democrático, digamos. Me ha costado bastante... Hay una larga teorización. Sí, bastante discusión en las redes y en otros lugares. Esto es una nota que publiqué en Páginas hace un tiempo. Yo lo resumo así. La democracia no es una garantía de satisfacción universal de los seres humanos y la democracia tampoco es un cierto contenido ideológico. Los liberales dicen que el populismo es un peligro para la democracia porque concentra el poder y cancela la república. Y los izquierdistas decimos que el neoliberalismo es un problema para la democracia porque excluye a la sociedad, genera represión y hace imposible la convivencia social. Pero no está saldada esa discusión. Entonces yo prefiero ver la democracia, yo y una enorme cantidad de teóricos políticos atrás, como un procedimiento, como una forma de llegar al poder y de gobernar, de ejercer el poder. Eso es la democracia, un tipo de régimen político. Yo creo que el macrismo se mantiene dentro del perímetro amplio de un sistema democrático. No creo que lo haya roto, aún con sus comportamientos autoritarios, aún habiendo algún preso político, aún habiendo un manejo, desde mi punto de vista, muy negativo de la protesta social, aún con todos esos, aún habiendo abuso de prisión preventiva a lo loco, aún así yo creo que se mantiene dentro del régimen democrático. Anotate ahí y así seguimos. Sí. Cuando decís, aún con algún preso político, vos lo ponés específicamente. Milagros Sala, sí. Para vos es una presa política. Sí. Sí, claro. Sí. Para mí y para los organismos interamericanos de derechos humanos, el Comité contra la Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, no solo para mí, para las Naciones Unidas y para el sistema interamericano, Milagros Sala es una presa política, como lo es Leopoldo López en Venezuela, por poner un ejemplo de un preso político que al gobierno argentino no le gusta, digamos. Pero... Sí, acordate porque yo me olvido todo. Sí, acordate que habíamos quedado hasta ahí. Después lo conversamos, sí, lo retomamos. Después me olvido, sí, sabelo. Sí. Pero digo, hay algo así es interesante, y vos que te definís como un hombre de izquierda, como un hombre seducido por lo que fue los gobiernos latinoamericanos en buena época de los 2000 no muchos dicen Leopoldo López es un preso político. No, pero Leopoldo López claro que es un preso político. Sí. En Venezuela hay presos políticos. Sí. En Venezuela hay presos políticos. Hay de vuelta, difícil. ¿En Venezuela? Sí. Es dificultoso, porque yo digo, volvamos a la definición inicial. ¿Qué es la democracia? Un tipo de régimen que se define de acuerdo a una forma de elegir el poder, que son elecciones libres, competitivas, sin proscripciones. En Brasil va a haber democracia si Lula no se puede presentar a la elección. Una pregunta, digamos, sin proscripción. Claro. Bueno, y al mismo tiempo una serie de derechos garantizados para que esa forma de ejercer el poder se pueda garantizar. Tiene que haber derecho a libertad de expresión, de reunión, de prensa, etcétera, si no, no hay democracia. En Venezuela yo creo que está en una línea muy finita. Yo creo que hasta Chávez hubo democracia claramente en Venezuela. Yo creo que ahora está en una situación muy gris. En las redes de la izquierda te van a decir... Sí, igual estoy medio acostumbrado. No te importa nada, ¿no? No, sí, no te diría que no me importa, me la banco, pero creo que en Venezuela hay serios problemas de democracia. Hay presos políticos, hubo una elección muy amañada que fue la de la Asamblea Constituyente, pero hubo una elección limpia que fue la municipal. Va a haber una elección presidencial a la cual la oposición no se presenta porque dice que no hay garantías, pero con el mismo sistema la oposición ganó las parlamentarias. Entonces es realmente complicado. Cerramos estos padres, volvemos allá. No es la dictadura. No, claramente. Macri no es la dictadura. Ahora digo, ¿es el modelo económico Martínez de Oz? ¿Es el modelo económico...? No exactamente. Yo lo que creo que hay es un manejo macroeconómico neoliberal, claramente, de apertura económica, metas de inflación, desregulación de mercados. Este es el norte económico del gobierno, pues hay poca duda. Además no lo digo yo, lo dicen ellos, digamos. Después si a uno le gusta decir una macroeconomía neoliberal, ortodoxa, o ellos dirían responsable, digamos, cada uno le pone el adjetivo que quiera, pero va hacia ese lado. Una preocupación por el déficit fiscal y no por el déficit comercial, lo cual es también una definición, digamos, de macroeconomía. Pero yo creo que hay una diferencia clara, sobre todo con el menemismo, que es que no hay una chique feroz del Estado. O sea, hubo despidos en el sector público. Cuando te fijas, la dotación de empleados públicos se mantiene más o menos estable 2015-2017, digamos, más o menos estable, y hay política social. Pero, por ejemplo, ahí vos cuando decís el tema de empleados del Estado, mencionas el caso de aerolíneas como paradigmático, que es muy interesante. Vos decís, se la vendemos a quien sea, pero... No se la venden a Iberia, como hizo el menemismo, pero tienden a una desregulación progresiva del mercado aerocomercial. Abren las low cost, le sacan el hangar que tiene Aerolíneas Aeroparque, o sea, una serie de cosas para que el mercado aerocomercial sea, según ellos, más competitivo, según otro punto de vista, implica en el fondo debilitar a la aerolínea de bandera y hacer perder conectividad al país o lo que sea. Ahora, ellos podrían haber ido a una política de cielos abiertos como en Chile,
donde Lanz se quedó con todo. Y no fuera una política de cielos abiertos. Podrían haber eliminado la banda mínima de precios. No la eliminaron. Lo que hacen es dejar que la inflación se la coma de a poco. Este es muy el estilo Cambiemos. Yo creo que la metáfora del gradualismo es correcta aplicada al gobierno. Son gradualistas. Ellos no han hecho un ajuste del gasto público, un shock de ajuste del gasto público al estilo menemista que llegó y al otro día había 300.000 empleos públicos menos. No ocurrió esto en la Argentina. Ahora, si hay una voluntad de ir ajustando de a poco el gasto público, reduciendo el déficit fiscal, digamos. Entonces, en este sentido me parece que hay que tenerlo en cuenta. La política social también me parece que condensa estas contradicciones. Prolongan parte del entramado de política social, muy virtuoso, muy generoso, construido por el kirchnerismo, pero le imprimen un sesgo. Entonces, para tener la beca, para tener el progresar, vos tenés que cumplir una cierta cantidad de materia. Y antes no, y se ponen... o sea, no está bien... A ver, yo creo que el kirchnerismo tiene una política social que tendía a la ampliación de derechos permanentes. Yo creo que este gobierno lo ve como una red de contención mínima. Esa es la diferencia. Aparece, estoy casi seguro, ahora me quedan dos si no lo leí ayer del otro lado, pero digo, aparece el concepto de meritocracia que el gobierno, está en tu libro, que el gobierno... Claro, me parece muy interesante. Porque vos decís, pará, no, ¿cómo? ¿Por qué estás en contra de algo que el tipo que se esfuerza tenga su compensación? Y vos haces una discusión de base. Sí, yo creo que estoy en contra de la igualdad de oportunidades. Dedico un largo capítulo del libro a discutir eso. Trato de resumirlo de la manera más clara posible. ¿Qué es la igualdad de oportunidades? Un concepto muy liberal, te miro a vos porque sé que te has definido como liberal. Entonces, de la filosofía política, o sea, no es una pavada que inventó Macri. Hay enormes pensadores, Rawls, Amartya Sen, que trabajaron esto. Es construir una línea de largada para que los individuos, es decir, la sociedad concebida como individuos que nadan sueltos en una pecera, compitan. Y el que llega más lejos es porque se esforzó más, porque trabajó más, porque durmió menos la siesta. Ese es el concepto de igualdad de oportunidades. ¿Cómo se construye esa...? Los liberales están pegando saltos. Claro, ¿cómo se construye, efectivamente, cómo se construye esa línea de largada? Mediante educación pública, sobre todo buena educación pública, para darle a todos las mismas oportunidades. Yo estoy en contra de eso. Yo creo que lo que tiene que hacer el Estado es garantizar, obviamente, algo de igualdad de oportunidades. Estamos hablando de un balance, pero tiene que procurar, sobre todo, achatar la pirámide social. Es decir, no tiene que ocuparse tanto, tiene que ocuparse tanto de la igualdad de oportunidades, que sería que el hijo del barrendero se convierte en abogado, por ejemplo, pero tiene que, sobre todo, tratar de que la distancia social entre el barrendero y el abogado se achique de la mayor manera sea lo más chica posible. Porque esto es lo que hace que la sociedad funcione mejor desde mi punto de vista. Yo prefiero las sociedades más igualitarias que las menos igualitarias. Prefiero Francia que Estados Unidos, por poner un ejemplo. Prefiero Alemania que Inglaterra, por poner dos ejemplos de sociedades que funcionan bien. O el paradigma de los escandinavos. También, pero saquemos los escandinavos que les va bien en todo, viven 2 millones de personas, o sea, en algún, viste, yo estuve en Finlandia, son 2 millones de personas, claro, o sea, vive la misma cantidad de gente que en Rosario, o sea, no hay manera, o sea, saquemos eso. Yo prefiero Alemania o Francia que Inglaterra o Estados Unidos, y son economías competitivas, ultradesarrolladas, de alto ingreso, etcétera. Acá sentada, Beatriz Arlo fue durísima con Mauricio Macri, y dijo, Mauricio Macri no cree en la política como herramienta. No, yo creo que estoy profundamente, con respeto por Beatriz Arlo, creo que está profundamente equivocada. Yo creo que ellos son absolutamente políticos. Yo creo que uno de los grandes errores del kirchnerismo y del progresismo en general ha sido la subestimación a la capacidad política de este gobierno. Un gobierno que le ha ido mucho mejor en política y en economía, que está, desde mi punto de vista, construyendo una nueva hegemonía política en la Argentina, que logró ganar elecciones, aun cuando la economía no... Porque, a ver, ganar elecciones con una economía creciendo es fácil. Con una economía que redistribuye mucho es fácil. Lo difícil de ganar elecciones es una economía mediocre, que es lo que hizo el macrismo el año pasado. Inflación, no crecimiento. Poco crecimiento, inflación, pobreza más o menos estancada, y aún así ganar en todos lados. Y si vos te fijas, no cuantitativamente, pero cualitativamente le fue mejor en el 17 que incluso en 2015. Penetró sectores del peronismo, arrasó en un montón de lugares, va a ganar Córdoba. O sea, entonces yo creo que es un gobierno con una habilidad política fenomenal, y me parece que subestimar eso ha sido, parte de mi libro está dedicado a decir, bueno, dejemos de subestimar al macrismo. Lo primero que hay que hacer es dejar de subestimarlo. Después nos podemos poner a discutir, mis respuestas pueden ser una pavada, pero lo que no hay que hacer es subestimarlo. Pues miren la realidad, o sea, es que desde comprobación fáctica arrasó el año pasado. Claro. Un gobierno que gana, o decir, bueno, le fue bien, la pegó, supongamos que haya sido casual
que Macri haya ganado en el 2015 por 2 puntos, a Scioli, el kirchnerismo eligió un mal candidato, lo que sea. Supongamos que haya sido casual que haya logrado construir un bastión fuerte en la ciudad de Buenos Aires, que haya sido casual que María Eugenia Vidal haya ganado la provincia de Buenos Aires, que haya logrado revalidar el año pasado, para mí es la prueba más contundente definitiva. de que sí, absolutamente. En la construcción política vos mostrás a Jaime Durán Barba como una suerte del pensar y sí. a un Marcos Peña como del hacer. Sí, el artífice, digo yo, sí. Sí, yo creo que Durán Barba es el gran teórico de las mayorías despolitizadas, digamos. Creo que Durán Barba y Marcos Peña, que es el ejecutor de toda esa estrategia, digamos, entendieron, es duro decirlo para alguien que viene una posición crítica a ellos, entendieron algo de la sociedad argentina. El mismo Macri entendió algo de la sociedad argentina. Vio algo de la sociedad argentina. Y mi libro está dedicado a tratar de entender qué vio. Bueno, hablamos hace un ratito de igualdad de oportunidades. Yo digo, es un concepto falaz, es un concepto engañoso. Ahora es un concepto que tiene una larga tradición en la sociedad argentina y en la cultura política argentina. Nuestros abuelos o padres, no sé si tu padre o tu abuelo inmigrante. Mi viejo era italiano, inmigrante, pasó la Segunda Guerra y vino acá. Sí, por eso yo habrá llegado sin título, habrá llegado... Soy mi hijo doctor. Bueno, perfectamente. Eso es algo que está muy inserto en la sociedad argentina. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que no te dicen cuando te hablan de eso? Que la Argentina en la que llegó tu papá o tu abuelo, una Argentina que podía incluir a esos hijos de doctores. Esta Argentina no puede incluir a esos hijos de doctores. No hay manera que con esta economía se incluya a los hijos de los inmigrantes, puede haber alguno. Puede haber alguna excepción, pero de manera masiva no. Porque esta es una economía que excluye de manera sistemática un porcentaje de la población. Decime, José, por eso no me gusta. Detengámonos un poquito sí. en Jaime Durán Barba. Sí. De colega a colega, sí. Definilo. Sí. Mira, a mí me provoca algo sus libros, cuando pude hablar con él. Por momentos me parece un genio y por momentos un pavo. O sea, oscilo entre sentirme deslumbrado y decir, bueno, pero qué pavada lo que escribió, lo que dice este hombre. Entonces, por su libro, el último, por momentos es muy interesante y por momentos es delirante. O sea, por momentos parecen y efectivamente entiende cosas importantes de la sociedad argentina y de las sociedades latinoamericanas en general, y por momentos se cree Galileo, una mezcla de Newton y Galileo. Así, bueno, para mí condensa esas dos cosas. Bueno, un poco cuando vino acá también tuvo esta actitud. Yo construyo un presidente que gane, punto. O sea, sí. Yo creo, ahí comparto una idea de Pablo Tauzón, otro politólogo, que dice que Durán Barba, efectivamente, él lo que hace es... El problema de Durán Barba, por momentos, me parece que es que comparte diagnóstico con deseo. A él dice, vivimos en una sociedad donde la gente no le interesa la política, quiere volver a su casa, quiere hacer yoga, quiere, no sé, comer quinoa o mirar la televisión, y cuando hay dos hablando de política saca y pone, no sé, cualquier pavada, pone otro canal. Pero me parece que eso es parte de lo que a él también le gusta. A él en un punto le gusta que la sociedad sea así, porque él no cree en los grandes... Toda su construcción, la de él y la de Marcos Peña, es contra el siglo XX. Ellos están en contra del siglo XX. Para ellos todo el siglo XX es algo que ya está enterrado. Las grandes utopías colectivas, las grandes construcciones colectivas, que puede ser el pueblo, el peronismo, los sindicatos, no sé, lo que se te ocurra, los hinchas de Newell's, no sé, son identidades que no existen, no tienen valor. Sí. Y eso yo creo que en una sociedad como la Argentina es cierto hasta cierto punto. Porque si vos le preguntás a un tipo, ¿y usted qué es? Y el tipo te dice camionero. ¿Es una identidad? Es una identidad colectiva. Claro. O le preguntás a un tipo, ¿y usted qué es? Yo soy peronista. Claro. Y bueno, ¿y entonces? Sí, ¿y dónde está eso? Eso en Durán Barba no tiene lugar. Y hablemos un poco de Peña. ¿Qué es Marcos Peña? Para mí es el artífice también de eso. Es por un lado un gran pragmático, es un gran intuitivo del poder, digamos, es un gran manejador de poder, y es el que, para mí Marcos Peña y Durán Barba son los que crearon el macrismo tal como lo conocemos. El macrismo en la ciudad tenía algunos rasgos de esto, venía insinuándolo, pero era otra cosa, básicamente era un fenómeno municipal, les alcanzaba con el Metrobús, digamos, para ganar las elecciones. Después el gobierno tiene también funcionarios que ejercen la política de una manera tradicional. El ministro del Interior, por ejemplo. Podría ser el ministro del Interior, casi te diría del primer kirchnerismo, por provocar... Bueno, vos mismo lo pones, el eje Frigerio Monzó Pinedo, sí. es la construcción del poder más clásica. Más clásica, que es apretar con la coparticipación, mandar la obra pública, no mandar la obra pública, negociar los votos en el Congreso. Todos los gobiernos de Alfonsín para acá lo han hecho. Los que tomaron, y creo yo, empujaron las decisiones más radicales son Marcos Peña y Durán Barba. ¿Qué digo con decisiones radicales? Por ejemplo, poner de candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires la vicejefa de gobierno de la ciudad, como si el candidato a gobernador de Santa Fe fuera el vicegobernador de Entre Ríos. Sería
fuerte. Raros, raro, digamos. El candidato a gobernador de Tucumán fuera el vicegobernador de Salta, digamos. Sería algo difícil de pensar. Se puede, porque la provincia de Buenos Aires es una provincia con poca identidad propia, digamos, ¿no? A diferencia de Santa Fe o Entre Ríos o qué sé yo. Pero son las decisiones más radicales de ellos. Eso es Marcos Peña y Durán Barba. Ese tipo de audacias. ¿Es el jefe de... ¿Es el gran hermano, como dijo Graciela Camaño? ¿Es el hombre, la obsesión de las redes y demás? Sí, creo que también... Yo no sé hasta qué punto llega la capacidad de ellos de penetrar la intimidad de las personas, no la sospecho, pero no la puedo afirmar porque no la conozco, digamos, no estoy en la AFI, no sé hasta dónde llegan, hasta dónde no llegan. Sí creo que tienen una capacidad enorme de auscultar, iba a decir, el humor social, de supervisar el humor social. Ellos dicen algo, ellos dicen, nosotros escuchamos a la sociedad, y es verdad que escuchan a la sociedad. ¿Qué quiero decir? A ver, los focus group, los estudios cuantitativos, las entrevistas en profundidad son instrumentos de la sociología política, maneja hace 50 años, 60 años en Estados Unidos, por lo menos. La diferencia es que ellos le dan bola, ellos le hacen caso. Esa es la diferencia. La encuesta no es un insumo más para la toma de decisiones. Es casi el elemento principal. Aún con un gobierno que a veces va contra las encuestas, pero también hay que decirlo. La ley de reforma previsional, necesitaban los 100.000 millones para llevarla a la provincia de Buenos Aires y mejorar las cuentas fiscales. Y a pesar de que era una ley muy impopular, la impusieron contra viento y marea, incluso con una represión fuerte. Entonces, al mismo tiempo creo que también toman decisiones impopulares. Entonces no es que solo son puro seguimiento de la opinión pública. La política, según Durán Barba, que es poner un espejo frente a la sociedad y hacer lo que la sociedad quiere, hasta cierto punto es cierto, pero hay veces que ellos dan el otro salto. Claro. ¿Te resulta que Marcos Peña es el jefe de gabinete con más... Está bien, concedamos que desde el 83 no había jefe de gabinete, pero había ministro fuerte. Había Nosiglia, supongamos. Claro, Nosiglia, había un Trócoli, había un Corach. Digamos, del 83 a esta parte, Alberto Fernández a lo mejor y Peña... Para mí, sí, yo lo comparo mucho con Alberto Fernández, que era el que ejercía el poder delegado del presidente, o sea, vos hablabas con Alberto y estabas hablando con Néstor Kirchner, claramente. Era el que supervisaba la gestión cotidiana también, cosa que Marcos Peña hace, pero sobre todo sus dos secretarios, ¿no? Quintana y Lopetegui. Sí, creo que sí, pero con algo que Alberto no tenía, que es posibilidad de ser sucesor. Pues el macrismo, otra cosa que tiene resuelta es la sucesión, es extraordinario, cosa que el kirchnerismo no pudo resolver desde el 2010, que murió Néstor, nunca. Mirá el peronismo ahora mismo. Claro, mirá la atonía peronista, que tienen tres, tienen Marcos Peña, tienen Vidal y tienen Rodríguez Larreta. Los tres siguen en sus puestos en el año que viene y después se libra la batalla por la sucesión. Es real, o sea, la respuesta sería sí, porque yo lo comparto, pero la hago casi retóricamente. Sí. Es real que se lo sueña Marcos Peña, como Durán Barba lo sueña, lo dice abiertamente. Sí, mucho. Es que yo... Una de las cosas que hice en el libro, que creo que la crítica al macrismo ha hecho poco, me tomé el trabajo de charlar con ellos, digamos, que es algo que, un ABC del periodismo básico, ¿no? Ir a las fuentes y tratar de hablar, superando la dentera y la tiricia, me senté a tomar café con ellos y a entrevistarlos, y yo creo que hay dentro del gobierno un sector que cree en Marcos Peña, incluso no más que en Macri, pero cuyo punto de referencia es Marcos Peña, digamos, incluso te diría cuyo... eje deslumbrador es Marcos Peña, digamos, cuyo líder carismático, casi diríamos, es Marcos Peña. Contame cómo ves la división de los ortodoxos y heterodoxos, de los halcones y palomas dentro del gobierno, que se dicen, a ver, por dar política económica, Sturzenegger, Melconian, Duhovne, qué sé yo. No la sé mucho, no la sé. Me parece que es un gobierno que, a ver, es raro cómo toman las decisiones, ¿no? Uno mira, viste, cómo tomaban las decisiones, que Menem era muy delegativo, por ejemplo. Soportó tener un caballo años y años. Y aparte estaba cómodo, me parece, Menem. Le gustaba, porque después se iba a jugar al golf y cuando tenía que tomar una decisión, la tomaba. Obvio. O sea, ramal que para, ramal que cierra, digamos. Obviamente Néstor y Cristina eran muy concentradores de las decisiones. Macri es diferente porque concentra la decisión, pero al mismo tiempo la delega en este dispositivo de Marcos Peña, Quintana y Lopetegui. Entonces, no sé hasta qué punto hay espacio para tanto juego de alcohol y paloma. Y tampoco sé mucho del interno del gabinete. ¿Pudiste perfilar más qué son Quintana y Lopetegui? Sí, me parece que son supervisores. Yo les daría ese rol. Toman decisiones y sobre todo supervisan a los ministros, digamos. Me parece que tienen ese rol, o sea, realmente tienen ese rol. Ahí, no sé dónde leí, ni sé si lo puse en el libro, pero que Macri ejerce el poder como un accionista. Es decir, él es el dueño del poder, pero tiene sus CEOs que lo ejecutan. Y él habla con los CEOs. Habla con Marcos Peña, con Quintana y con Lopetegui, son los
subceos o semiceos. Claro. Y cuando necesita meterse en algo, llama al director de la unidad de negocio, sería, que en este caso son los ministros, ¿no? Se dice así en la jerga corporativa. Me parece que replicó un poco la lógica del sector privado, que bueno, ya algo que ellos obviamente tienen mucho, ¿no? ¿Por qué notás, saliendo un poco y yendo a lo coyuntural, por qué notás la tolerancia o no sé qué de Triaca denunciado insulto, en plan negro, Somu, Aranguren diciendo con total sinceridad, yo le agradezco a Aranguren que no me la dibujó. La verdad que me parece de una honestidad. Brutal, sí. ¿Por qué esto se tolera o no pasa nada? Parece que porque sienten que todavía no les afecta. Porque sienten que la sociedad todavía no los está castigando por eso. Pero yo creo que es un error, porque muchas cuentas sociales no se cobran en el momento, se cobran diferidamente. Hay un montón de errores políticos que en el momento pasan desapercibidos, pasan bajo el radar de la sociedad, que en ese momento no los computa. Pero el problema es que después te llegan todos juntos. Yo creo que va a pasar un poco con esto. Digo, al kirchnerismo no le computaron, ni le cobraron, ni le exigieron cuentas en materia de corrupción durante un montón de años, y de repente se las exigieron todas juntas, incluso en algunos casos, en mi punto de vista, de manera injusta, digamos, porque en algunos casos, bueno, pero no importa, más allá de eso. Me parece que acá puede pasar lo mismo, y puede pasar lo mismo con otro aspecto muy negativo del gobierno, que es el manejo de la protesta social y la represión en las calles, los muertos en el sur, etcétera. Me parece que es algo que la sociedad toleró, que está tolerando, o incluso apoyando, no sé, veamos las encuestas, que ellos vieron que a pesar de eso ganaron las elecciones de 2017, pero que es algo que en el tiempo se les puede volver en contra, más allá de, obviamente, la cuestión ética del manejo peligroso de la protesta social. Me detengo porque vos dijiste, bueno, no importa, pero me tengo ahí. ¿Por qué es injusto el reclamo de corrupción en el kirchnerismo? No, creo que sobre algunos funcionarios kirchneristas se vertieron acusaciones injustas. ¿Por ejemplo? Axel Kicillof en su momento, tapa de Clarín, si no me equivoco, que cobraba no sé cuánto de IPF y no cobraba. Es verdad, que cobraba no como director, sí, no. Cero. No, creo que cualquiera le puede achacar cualquier cosa a Kicillof de su política económica, pero de ese lado no, seguro que no. Absolutamente. Te diría que toda la conducción económica de Kicillof, que manejó la economía de este país durante varios años, puede haber sido mejor o peor desde el punto de vista económico. Ahora, desde el punto de vista de la corrupción y del manejo de la cosa pública, absolutamente impecables. No, aparte creo que no tiene ninguno, tiene solo dólar futuro, que es una decisión política, sí, claro. Efectivamente, no hay nada, pero ni a él, ni al viceministro, ni al resto de los funcionarios. Yo lo pongo ahí en el libro, en ese sentido han sido impecables. Y los tipos, viste, negociaban con los buitres, o sea, o no negociaban con los buitres, bueno, manejaron la política económica. Sí. Entonces me parece que en algunos casos fue injusta, digamos. ¿Qué sentís cuando por ahí se dice en la crítica periodística son iguales, o es kirchnerismo prolijo? ¿Macri? Sí. Me parece una estupidez, no, me parece una locura. No son iguales, son muy diferentes en un montón de cosas. Tienen otra política económica, tienen otro enfoque de la política social, tienen otro enfoque de algo que no hablamos, que es la política exterior. Es verdad. Tienen un enfoque completamente diferente, tienen otra mirada de la sociedad. Macri mira a la sociedad como individuo, el macrismo mira a la sociedad como individuos aislados que nadan sueltos, yo lo dije, en la pecera. Y por eso le hablan en la segunda persona del plural. Fíjate María Eugenia Vidal, dice, yo te hablo a vos, que querés estar todos los días un poco mejor. Vos, Luis, querés estar un poco... No, el pueblo peronista, o los camioneros, o los bonaerenses, podría decir. Ni siquiera los bonaerenses, los rosarinos, ni siquiera los bonaerenses. Vos. Entonces, en ese sentido, tiene una concepción... Hay una vieja frase de Thatcher, no existe la sociedad, solo los individuos. Ellos creen en el peso, en el valor que cada individuo le otorga a su propia individualidad. Vamos a ser malvados, porque acabas de decir, María Eugenia Vidal es Thatcher. No, digo que creen en la sociedad como una sumatoria, como una agregación de individuos. Es la expresión, bueno, vos un poco lo planteas, es una expresión químicamente pura de los empresarios que vinieron de afuera, las ONG traídas acá. María Eugenia Vidal es una expresión químicamente pura del macrismo. Sí, yo diría que es, casi te diría la expresión más acabada, más con el revoque fino mejor resuelto del macrismo, te diría María Eugenia Vidal. En ese sentido... Si por Durán Barba fuera, los políticos macristas serían María Eugenia Vidal en serie. Lo que pasa es que no funciona eso, porque vos no podés inventar un político copiando a otro. Cada político lleva su rasgo de personalidad, aun si querés limárselo, digamos. Entonces, pero sí es la expresión más refinada, te diría. Uno tiene que hacer dos preguntas respecto del kirchnerismo y demás, pero voy a hacerte otra más. Primero, ¿el kirchnerismo fue? No.
no necesariamente. Como fenómeno político, como cultura política, no, yo creo que el kirchnerismo tiene todavía un potencial de por ahí transformar en otra cosa, reconvertir en otra cosa. Es como yo te diga, el alfonsinismo fue 35 años después, ¿no existe más el alfonsinismo? Pero es que mi otra pregunta era si el radicalismo fue. Sí, yo te diría, el radicalismo fue. Bueno, entonces el radicalismo, ¿qué, Gualeguaychú es el acta de función de... Creo que no les quedaba otra, pero lo veo el radicalismo a lo sumo como el PMDB brasilero, ¿viste? Un partido con fuerza territorial destinado a acoplarse a otros partidos que le provean su liderazgo. Yo creo que el radicalismo sí, tal y como lo conocemos fue, pero vuelvo al otro, ¿el alfonsinismo no existe más o hay algo de alfonsinismo que pervive en la sociedad argentina? La cultura política nuestra, ¿no somos todos un poco alfonsinistas? Yo te diría que sí, porque como soy medio viejo, sí. Digamos, a mí yo también creo que está siendo épico la Constitución, sí. la Constitución. Pero es que eso tiene un valor, Luis. Digo, gente que vos le preguntás... Van a acusar de gente muy mayor. Sí, bueno, pero vamos a ser más mayores todavía. Gente que vos le preguntás, ¿y usted cómo se define? El tipo te dice frondicista. Pues sí, pero ¿qué puede ser el frondicismo 50 y pico años después de Frondizi con el desarrollismo, otro planeta, otro mundo? Bueno, el tipo, yo creo que dentro de 50 años va a haber gente que va a preguntar, ¿y usted cómo se define? Kirchnerista. Y eso yo creo que tiene un peso en un sector de la sociedad. María Eugenia Vidal ganó, o legítimamente, pero digo, es una abstracción política. Sí. ¿Ganó o perdió Aníbal? Las dos cosas. Siempre las dos cosas. Aníbal perdió claramente, el kirchnerismo perdió. El kirchnerismo hizo algo rarísimo en la oferta electoral 2015. Puso un candidato impuro, que fue Daniel Scioli, rodeado de puros. Claro. Aníbal Fernández, los Zanini, etcétera. Entonces vos a la oficialidad le podés ofrecer, vos podés construir cualquier oferta política. Ahora la oferta política tiene que ser verosímil, o sea, se tiene que entender. La oferta política es como una película. Si vos no entendés la película, salvo que te guste mucho el cine francés, te vas a ir del cine. Con la política pasa lo mismo. Vos no podés ofrecerle a la sociedad listas que no se entiendan. Que no se entiendan. Eso es algo que vos no te podés permitir. Yo creo que le pasó a Massa con Margarita Stolbizer. ¿Qué era eso? Peronismo, antiperonismo, Stolbizer. Entonces le pasó a De Narváez con Ricardo Alfonsín. Vos no le podés ofrecer a la sociedad eso. Y creo que el kirchnerismo cometió el error de ofrecerle a la sociedad una propuesta que no se entendía. Claro, obviamente. Y Aníbal Fernández era expresión de eso. ¿A dónde va el peronismo? ¿A dónde crees que va hoy? Mirado, digo, con estos pueblos de reuniones en San Luis, Cristina, que... Yo diría que está en un momento de una atonía profunda. Creo que de todos modos, dos cosas por un lado. Por un lado, me pregunto sobre la inevitabilidad de la resurrección peronista. ¿Es inevitable que el peronismo renazca? Bueno, Massot dijo que sí. Sí, dijo que sí, Massot. Bueno, no sé, yo no sé. Hay partidos que mueren. El Partido Radical francés fue muy dominante y hegemónico muchos años, ya no existe más. Hay partidos que mueren. El radicalismo creo que va derecho a morir. Pero el peronismo, sin embargo, tiene todavía una posibilidad de vida porque hay problemas y cuestiones que el peronismo expresa que ningún otro partido expresa, que es el mundo popular, el mundo del trabajo, el mundo de los conurbanos. Eso es el peronismo. Mientras eso existe en la Argentina, mientras haya algo ahí, el peronismo va a seguir existiendo. Ahora, si no se une, sí, yo creo que va a tener muchos problemas. Y digamos, hay posibilidad, porque digo, vuelvo a citar a los que vienen por acá, Felipe Solá dijo que tiene la mancha venenosa, ¿no? ¿Quién dijo? Felipe Solá. Sí. Dijo la mancha venenosa. Felipe Solá. Claro, pero es la que tiene los votos. Sí, una parte de los votos. Sí, yo creo que sí, a ver, yo lo diría así, el peronismo la única posibilidad que tiene de ofrecer una alternativa competitiva a Cambiemos en 2019 es que vaya todo junto. Para que vaya todo junto, tiene que construir una paso competitiva en la cual estén expresadas todas las formaciones del peronismo, desde Massa hasta el kirchnerismo. Creo que una condición de eso, y se han enojado por decir eso, es que Cristina tiene que renunciar a la conducción. Voy a decir algo más, creo que ya lo ha hecho. Creo que el silencio y el paso al costado que dio Cristina después de las últimas elecciones, la hemos visto callada, vos la entrevistaste antes, seguramente si la llamás para entrevistarla ahora no va a acceder. Creo que tiene que ver con la certeza. Cristina es mucho más intuitiva y mucho más inteligente de lo que muchos piensan y mucho más inteligente de lo que muchos kirchneristas son, digamos, y más intuitiva. Creo que ya entendió que tiene que correrse porque el kirchnerismo tiene que ir adentro de un gran espacio peronista. Bueno, y con ella adentro eso no se puede. Déjame decirte que en esa entrevista que sucedió antes de las elecciones, lo dijo, para mí pasó desapercibido y era la... O no le creyeron, qué sé yo. Y ella dijo, si la unidad del peronismo supone que yo me excluya, me autoexcluyo. Yo creo que está en eso. Yo creo que efectivamente ella es consciente de eso. Por eso digo, con Cristina
corrida de la conducción, pero el kirchnerismo adentro, adentro de ese espacio peronista, yo creo que el peronismo tiene una posibilidad de articular una paso civilizada, un poco como fue la renovación. ¿Qué fue la renovación? Vos revisás un poco lo que fue en su momento, y entre Menem, Cafiero, De la Sota y Grosso tenían ideas completamente diferentes de un montón de temas, se habían peleado a muerte, y los tipos lograron construir una interna competitiva, y lograron que Menem le ganara a Cafiero contra todos los pronósticos, y lograron después ganarle al radicalismo. Hagamos futurismo. ¿Está asegurada el 2020? No, nada de esto, yo creo que nada. Depende un poco de lo que hablamos antes, que es de la posibilidad de que el peronismo ofrezca una alternativa competitiva, y depende mucho de la economía también, que yo creo que es el gran talón de Aquiles del gobierno, porque efectivamente le está costando eso. O sea, ¿por qué no hay un polo, vos me vas a decir, bueno, para vos fue el kirchnerismo, pero ¿por qué no hay un polo progresista? Como yo vengo de Rosario, donde hay un socialismo con todas las críticas y demás. Pero bueno, digo, hay conceptos sociales que están arraigados y no discutidos. Sí. ¿Por qué no parece eso como estructura que nos lleva en el peronismo, que pendule de los 90 al kirchnerismo? Porque el peronismo logró expresar eso. El mundo popular, que es el mundo natural de los partidos de izquierda, en la Argentina lo expresa desde los años 40 el peronismo. El peronismo de Perón, el peronismo de Cámpora, el peronismo de Menem y el peronismo de los Kirchner. Ellos han expresado con diferentes alianzas de clase después. El menemismo hizo una alianza entre los sectores populares y las clases altas. El kirchnerismo hizo una alianza entre los sectores populares, la nueva clase media, y un sector de la clase media porteña, tipo el filmusismo, digamos, el 25% del film. Con diferentes, pero el mundo popular en la Argentina, por eso enojarse, un amigo Andrés Malamud dice, enojarse contra el peronismo es enojarse como enojarse contra el clima. No tiene sentido, si no te gusta, la única posibilidad que tenés es mudarte. Y en ese sentido, el peronismo es la expresión de eso. Que es un poco también enojarte con que el macrismo ganó las elecciones. O sea, digamos... Bueno, yo una de las cosas que digo ahí, para mí, una de las peores formas de hacer análisis político es el enojo. Es uno de los peores consejeros. Porque si vos te enojás, no entendés. Es, en ese sentido, no tan diferente a la vida cotidiana. Es muy difícil entender a alguien si vos lo que haces es enojarte con ese alguien. Tenés que tener la cabeza un poco más fría. ¿Estás contento? O sea, digo, está aquí el libro de José. Sí. ¿Lo viste? ¿Ya está? Sí, está contento con el objeto libro. Sí, estoy contento y estoy contento con la edición con el trabajo de mis editores y sí, estoy contento. Siglo XXI, de paso. Siglo XXI, sí, claro, siglo XXI, estoy contento. Sí. José, ¿nos morimos y qué pasa? No hay nada para mí. Se acaba todo. Viste que ahí coincidimos. ¿Vos pensás eso también? Sí. Metro 20 fue. Sí. No te da una fantasía. Por eso hay que vivir la vida, porque después no hay nada. Claro, pero no te da una fantasía, una reencarnación, una... Ni me asalta la duda. ¿Ni te asalta la duda? Procederé a saltar. Por eso tengo muchos hijos, porque... ¿Cuántos hijos tenés? 4. ¿Pues cuántos años tenés? 42. ¿Pensás menos? No, sí. Bueno, te asalto un poco con la duda. Bueno, pero creo que también los hijos son estoy pensando un poco, pero como una manera de trascender también. Sí, total. Los libros también lo son. El periodismo, las notas. Total, te asalto de esta manera. Reencarnamos. Sí. Está así correcto. Sí. Reencarnás en Macri. Voy al fonoaudiólogo. No sé, ¿qué hago? Que venga, sí. Es más psicoanalítico este momento. Sí. Trataría de tener un manejo menos brutal de la protesta social, porque me parece que es algo que puede generar costo en vidas, claramente, que ya generó y que puede generar más. Sería como lo primero que haría, digamos. La primera decisión sería llamar a Patricia Bullrich y decirle, bueno, pare con la gendarmería. ¿Reencarnás en Cristina? Sí. Trataría de... Son difíciles estas preguntas. Horripilante. Yo detestaría que... Sí, de contribuir a la construcción de un peronismo que contenga lo mejor de la década kirchnerista, pero que al mismo tiempo lo trascienda y logre, por lo tanto, ser competitivo. ¿Reencarnás en Carrió? Reencarnó en Carrió. No sé, ahí ya me mataste. Me resultaría, porque es tan difícil de seguir la racionalidad de Carrió, si es que la tiene, que me costaría... yo creo entender cómo opera la racionalidad de Macri y la racionalidad de Cristina, la de Carrió me cuesta. ¿Reencarnás en Vidal? ¿Qué hago? No sé. Creo que trataría de mejorar la dificultad. Trataría de trabajar en la tercera sección electoral, que es la que está más difícil. El tercer cordón complicado. Bueno, elegí de quien quieras. Sí. Músico, artista, cientista político, lo que quieras. ¿En quién quieres reencarnar?
No, me hubiera gustado ser músico pop. Prince, por ejemplo. Un Prince. Sí. Mirá que Pero en la fantasía total, ¿no? sí, no, nos vamos al diablo. Sí, Prince, sí. No sé si habrá sido un hombre muy feliz, pero como... Sí, es el primero que se me vino. El primero que te vino. De los 80, sí. Está muy bien. Sí. Me gustó verte, José. Sí, gracias Por la entrevista. Muy mucha bien. suerte. No, muchas gracias. Esto es Luis Novarecio de Entrevista. Nos vemos la próxima.